Muchas gracias, ingeniero García, por la presentación. Agradecemos también desde esta tribuna al diputado Osvaldo Cházaro, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, quien le ha encargado aquí al ingeniero García pues llevar estas tecnologías a la mayor cantidad de productores en México que sea posible. En ese sentido, bueno, pues me siento, ya lo comentaba el ingeniero Manuel, me siento en casa. Yo he estado trabajando con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas pues desde que inició el periodo del diputado Cházaro allá en la década pasada, y he estado trabajando pues con muchos proyectos de educación y capacitación en la parte de reproducción y sanidad animal. El día de hoy, bueno, pues el ingeniero García me hizo el favor de invitarme a esta plática y espero que sea de utilidad. La idea es cómo podemos aplicar las tecnologías de reproducción bovina bajo las circunstancias en las que hacemos ganadería, no solamente en el estado de Nuevo León, sino en México. La idea central es que se pueda aplicar en cualquier sistema de producción. Muy bien. El contenido de esta presentación es las etapas que podrían ayudar a los ganaderos a aplicar la información, el uso de empadre controlado, prueba de fertilidad de sementales, métodos de diagnóstico de gestación y la aplicación de biotecnologías de la reproducción bovina en el mercado mexicano. Esto son información que viene en un libro compilado por Fiel y Sanz. En esta se hace mención de que tenemos que usar precisamente datos que evidentemente tenemos que registrar nosotros o quien esté en el rancho. Y entre más precisos, más precisa la información que se puede recabar de estos datos. Los datos en las libretas no funcionan si no se analizan y si no se toman decisiones basados en esta información. Entonces, no solamente datos de la libreta, también datos que están disponibles en esta era de las tecnologías de información y comunicación. Prácticamente, le digo a mis alumnos, en San Google sabe todo. Si lo ponemos una pregunta, generalmente nos va a dar una respuesta, pero tendríamos que saber discriminar cuál es la información adecuada. Entonces, una vez que sabemos cuál es la información adecuada, pues tendríamos que llevarla a aplicar bajo las condiciones específicas de los ranchos en los que nosotros estamos tomando la decisión. Una vez que tenemos la información, que la aplicamos al entorno en el que estamos, pues tendremos que hacer planeación. Y esa planeación entonces implica, ahorita decía el doctor del Bosque, bueno, ¿cuál es la correlación que existe entre lo que se predice y lo que ocurre? Bueno, pues depende de la calidad de la información. Cuando se aplica el plan, los planes no se escriben en piedra, siempre son sujetos a modificarse, siempre son sujetos a poder hacer ajustes de acuerdo a nuestros objetivos. Para esto, bueno, pues lo más indicado es que los tengamos por escrito, que en ese escrito tengamos al menos 3 columnas, que es el parámetro que estamos buscando, lo que esperamos y lo que se presenta en realidad, y hacer ajustes.
Siempre los ajustes que sean necesarios podrán ser realizados en cualquier momento. En este libro menciona básicamente para el área de reproducción estos principios para las vacas. Usar una temporada de empadre de 60 días. Que las vacas paran con una condición corporal moderada. En la escala del 1 al 9 estaríamos hablando de al menos 6. En la escala del 1 al 5, pues al menos 3. Suministrar suplemento para el caso de los ranchos, sobre todo en la zona de Nuevo León, pero que podría aplicar para todo México. El suplemento que debemos de suministrar es un suplemento proteico. Aquellos ganaderos que tienen que llevar pacas o llevar otro tipo de forrajes para alimentar a las vacas, creo que lo primero que tendrían que hacer es hacer un ajuste de carga animal. Bajo las condiciones de Nuevo León, de sequías cíclicas, bajo las condiciones probablemente de todo México, al menos en lo personal nunca recomiendo que den forraje. Si tienen que llevar forraje, algo están haciendo, y ya lo comentó tanto González como Heriberto Díaz en las pláticas pasadas, algo estamos haciendo mal. También se recomienda, y esto ya es un poco más en reproducción, hacer un destete temporal de al menos 48 horas en que las crías no tengan contacto con las hembras, que ni escuchen a los becerros. Entonces, esto podría convertirse en un problema tal vez de manejo, pero que es muy efectivo. Ahorita vamos a ver algunos datos que se mencionan. También, bueno, pues hacer el diagnóstico de preñez, y durante este diagnóstico y al momento del parto también evaluar la condición corporal. Cuando hay vacas muy delgadas, bueno, pues habría que suministrar este suplemento que comento otra vez, sería un suplemento proteico, arriba de 20% de proteína cruda. Y finalmente, bueno, pues las decisiones se tienen que tomar, hay que mandar al rastro las vacas que estén vacías. Esto lo menciona para las vacas y de igual manera menciona algo muy similar para las vaquillas. Para las vaquillas se recomienda que las empadren, esto, bueno, ustedes lo han escuchado toda la vida, el 60% del peso maduro de las vacas adultas, en este caso están hablando de 320 kilos, entre 13 y 15 meses, sincronizar los estros y a darle repaso, el empadre solamente de 45 días y antes del de las vacas, y similarmente mandar al rastro todas las vaquillas que no hayan resultado preñadas durante el empadre. También recomiendan que las vaquillas deben de permanecer separadas de las vacas, esto con el propósito de tener una más precisa observación de estas vacas que van a parir por primera vez y que no sabemos aún su comportamiento reproductivo. Entonces, estos son los principios que desde la ciencia se han recomendado desde hace ya muchos años. La última edición de este libro es del 94, pero esto se estaba recomendando, como decía el doctor, estaba disponible desde el 49, bueno, pues esto también estaba disponible desde los 60 como recomendaciones. Y me llamó mucho la atención en una de las pláticas que hacía el doctor Heriberto Díaz, exnarro, de que en el norte de Coahuila podrían tener una época diferente de empadre a la que recomendaban los de Texas A&M, que es el que normalmente se recomienda. Bueno, hoy voy a abundar sobre eso con
desde mi perspectiva de cómo podríamos adaptar esta época de empadre a diversas condiciones. Antes de esto, quiero mencionar que en el Día del Ganadero, hace cosa de un mes, no sé si alguno de ustedes lo entrevistó, los alumnos que trajimos de veterinaria, donde hacíamos algunas encuestas, o hemos estado haciendo encuestas pues ya desde hace algún rato, para ver qué es lo que está pasando en relación con lo que pensamos los técnicos, lo que piensan los extensionistas, lo que piensan los ganaderos productores de ganado de registro y lo que piensan los ganaderos comerciales. Y entonces aquí estos son los datos que resultaron de esta última encuesta realizada el día 1 de agosto. De los entrevistados, el 43% tiene un empadre programado. Esto es explicable porque los muchachos, la instrucción fue esa: ustedes entrevisten a todos aquellos ganaderos que se dejen, y entonces pues los más menos ariscos fueron los que estaban ahí vendiendo toros. Acuérdense que hubo un programa de mejoramiento genético ese día, y entonces, pero cuando se compara con los datos nacionales, el último dato publicado en el 2013 por Carlos Gutiérrez y su equipo, donde evaluaron todos los beneficiarios de Progan, más de 300,000 vacas, los resultados que voy a decir son de más de 300,000 vacas. De ganaderos no recuerdo, pero los que a nivel nacional hacen empadre controlado es menos del 3% en México. Cuando a la pregunta de que si hacían prueba de fertilidad, aquí contestaron que el 36%. Evidentemente también estamos en un porcentaje muy alto. Esto no se preguntó en la encuesta de Progan, pero los cálculos anteriores estimé que andaban en un 5% de los ganaderos que hacen prueba de fertilidad. Diagnóstico de gestación, esto sí ya es más comparable, el 30%, que también es un poco lo que hace la información previa que teníamos, y los que inseminan usando hormonas, un 24%. Insisto, estos datos son muy aplicables al estado de Nuevo León, dado que calculo que debe de haber alrededor de entre 60,000 cabezas de ganado de registro, nada más por la cantidad de socios de las asociaciones de ganado de registro más grandes, que cada uno de ellos registra como 13,000 registros anuales, y aquí hay 3 de las asociaciones de ganado de registro más grandes. Entonces yo calculo que entonces deben de ser como 60,000 cabezas de ganado de registro en Nuevo León. No tengo un dato preciso porque nadie pregunta, ¿usted es ganadero de registro o es ganadero comercial? O muchas veces tampoco hay diferencia significativa. Bien, este gráfico yo lo he usado ya desde hace mucho tiempo en todos los proyectos de transferencia que he participado con la CNOG, y bueno, pues recomiendo que hagan un empadre. Del empadre, como resultado de este empadre, puede haber vacas vacías, vacas preñadas. Las vacas preñadas todavía como resultado pueden abortar. Estas vacas que están preñadas pues van a parir eventualmente a los 284 días después de que fueron fertilizadas, y van a ocurrir los partos. Y estas vacas, bueno, tendrán, y así lo hemos mencionado desde tiempos inmemoriales, que parir en un intervalo de 12 meses después. El intervalo entre partos que está reportado por Gutiérrez y colaboradores en esta
evaluación nacional de esas 300,000 vacas es de 17 meses. ¿Por qué de 17 meses? Porque las vacas se preñan hasta que les quitan la cría. Entonces, hasta que le quitan la cría, las vacas entran en estro y se vuelven a preñar. Entonces, aquí es donde empieza uno a patinar, porque cuando le preguntamos a los ganaderos cada cuándo pare sus vacas, todos dicen que pare cada año, pero lo que no dicen es que el 2015 parió en enero y el 2016 parió en agosto, o en septiembre, octubre, o noviembre, o en diciembre. Entonces sí paren cada año, pero el intervalo entre partos, que es lo que deberíamos de estar midiendo, se está haciendo más ancho. Entonces el promedio nacional, se lo repito, 17 meses reportado por Carlos Gutiérrez y sus colaboradores de todos los beneficiarios de Progan en una muestra de más de 300,000 vacas. Más datos. Esto me lo compartió el doctor Heriberto Díaz también, uno de los ponentes de la sesión anterior, que también trabajó mucho tiempo como en la Universidad Agrónoma Antonio Narro y que actualmente es el consultor para la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y para el Estado de Nuevo León, en un promedio del 2000 al 2011, estos son los milímetros en promedio para el Estado de Nuevo León que existen para cada mes, de manera que por ahí de enero andamos en 22, 23, en mayo como 60, en septiembre se dispara hasta, ¿qué es? 120 y luego baja para completarse ese ciclo. Lo que yo hice, y como siempre he mencionado esta diapositiva, lo que hice fue que puse esta diapositiva empezando en abril en lugar de empezar en enero, y entonces lo puse con mi empadre que yo he recomendado durante muchos años, y les he comentado que el forraje responde tanto a la parte de lluvia como a la parte de luminosidad. Entonces, si bien es cierto que este es el pico de lluvias, durante estos meses ya la luminosidad no es tanto, por lo tanto el crecimiento del forraje ya no es el que podría ser si este pico se presentara acá, al inicio de la primavera. Entonces, ok, esta podría ser una decisión de dónde utilizar o dónde colocar el empadre que se recomienda de 2 meses. Pero me encontré más datos. Lamentablemente, con la migración de las páginas de gobierno al gov.mx, la página de donde estaría la información actualizada de estos datos, que son del Senacica, que es el ciclo de exportación ganadero, estos son 3 años. Entonces lo que yo hice, que esos ciclos de exportación ganadero, bueno, antes de seguir con esto, los ciclos de exportación ganadero empiezan en septiembre, semana 1, y terminan la última semana de agosto. Entonces, convenientemente también empecé en abril y puse cuál es el pico de la exportación, este pico, y entonces resulta que es en el mes de noviembre, entre noviembre y diciembre, creo que porque se corrió un poquito ahora en la transcripción al formato, pero es en diciembre el pico. Y esto está relacionado también entonces con los precios. Más datos.
Esta es información del precio del becerro para engorda en México de la página de AMEG. Y entonces viene que en enero costaba 47 pesos el kilo, tuvo un repunte en junio a 48 y en agosto está pagando AMEG a 45 pesos. Y viene una nota que dice, el precio del becerro flaco a la primera semana de agosto mostró una caída respecto al dato del mes de julio. La baja en el precio se debe principalmente al descenso de las exportaciones de ganado en pie a los Estados Unidos. Y esto, bueno, pues nosotros desde la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas lo hemos estado repitiendo desde el primer foro en el encuentro ganadero que se hace en noviembre, en que el precio del ganado en México pues simplemente es un 30% más bajo que el precio de ganado de exportación. Y cuando le cierran las puertas a un estado, a una región para su exportación hacia los Estados Unidos, pues ya lo han visto muchos de los estados vecinos. Entonces, eso me recuerda que tenemos que enfatizar en que tenemos que hacer todas las pruebas, la prueba de tuberculosis y brucelosis a todas las vacas que sean en el rancho, no nada más a las que se requieren para ciertos trámites. Ok, regresando al libro de Sanz, dice que en un rancho las vacas se pierden, las crías se pierden porque las vacas no quedan preñadas o porque se mueren, tanto antes del parto o al nacimiento, y comparan 4 estados en Estados Unidos. Evidentemente tiene que ver con aspectos agroecológicos, porque no es lo mismo producir en Luisiana que producir en Nebraska, pero también en Nebraska se van a morir más por efecto del tiempo inclemente que en Luisiana, que está más templado. En estas mismas recomendaciones nos dicen que las vacas, el 90% de las vacas va a mostrar calor en los primeros 20 días del empadre, si hay un empadre de 60 días en las vacas o de 45 en las vaquillas, que las vacas cuenten con una condición corporal moderada, que insisto que al parto debería de ser de 6, al empadre debería de ser al menos de 5. Si hacen destete temporal, entonces el destete temporal se está convirtiendo en uno de los factores que muy poca gente hace en México y que podría ayudar a que existan más crías y que las vaquillas se separan de las vacas maduras. Y aquí vienen los datos sobre la condición corporal. Si están en esa buena condición, se espera que casi el 100% de las vacas entre en calor en esos primeros 20 días y va disminuyendo a los 40, de 21 a 40, de 41 a 60 o de 61 al 80. Si están delgadas, pues evidentemente baja el porcentaje de vacas que se espera que entren en calor. Y con respecto a el efecto del destete, si se hace el destete, hicieron 2 grupos, uno que sí destetaron 48 horas y otro que no, y se preñó el 44%, si hicieron el destete, del 62% que entró en calor, y los que no hicieron el destete solamente se preñó el 17%. Entonces, analizando toda esta información que ya les presenté, diríamos que en términos generales tenemos esta situación en México y en Nuevo León también. Un empadre todo el año, que tiene partos todo el año y que desteta todo el año. Entonces, si el hato promedio probablemente sea de 60, 70 cabezas,
pues si tenemos empadre todo el año, pues vamos a tener 1, 2, 3 crías por mes, eso no le va a dar sabor. Otro dato que me interesaría compartir es que las decisiones que se toman hoy, ustedes las van a ver en dinero mínimo hasta en 20 meses más. Entonces, tenemos que hacer la programación para los 20 meses más, tomar la decisión en esos 20 meses que incluye 9 meses del diagnóstico de gestación, de la gestación, más el crecimiento hasta el destete y darles la oportunidad para que se acondicionen para poder llevarlos al mercado. Entonces, si alguien quisiera llevar de este empadre todo el año al que la mayoría de los técnicos recomendamos, que es de 2 meses, el que se recomienda aquí es un empadre de primavera de mayo o junio, donde nada más tendrían partos en febrero y marzo y destetes septiembre-octubre, que corresponde a la etapa del pico de exportación y por lo tanto el precio debería de estar mejor. Al menos así lo dicen las estadísticas que se están mostrando en este momento. Entonces, habría 2 formas: hacerlo directamente quitando los toros a partir del último de junio, o quitando 2 meses cada año durante un periodo de 5 años para quedar finalmente con ese 2. Eso es una decisión económica. Si lo hacen en forma, me gustó la forma en que lo manejaba Heriberto Díaz, en la forma suave o en la forma dura. Si lo hacen en la forma suave, pues no tendrían tantas pérdidas de inicio, las pérdidas serían acumulativas. Si lo hacen en la forma dura, pues sería mucho más sencillo, pero tendrían pérdidas acumuladas durante solamente ese año. Y el asunto entonces de poner un empadre solamente durante 2 meses implica varias condiciones de las que también voy a hablar el día de hoy. Prueba de fertilidades sementales o prueba de aptitud reproductiva. Ahí vimos que en la encuesta ustedes dijeron que lo hace el 30%. O sea, de cualquier manera, aunque me parece alto el dato, 70% no lo hace. Es decir, 70% podría tener la posibilidad de que sus toros no funcionen. En el único estudio de campo que he revisado, en donde se probaron a todos los toros que se distribuyeron durante algunos años en el programa de mejoramiento genético aquí en Nuevo León, el 25% de estos toros no funcionaba. Es decir, 25 de cada 100 toros no eran aptos para la reproducción. Si estamos hablando de que tienen 100 vacas y iban a poner 4 toros, pues uno no funciona. Por lo tanto, no esperen tener porcentajes de vacas preñadas alto. ¿Qué es la prueba de fertilidad? Perdón. La prueba de fertilidad, primero que nada, la tiene que hacer un profesional, alguien que sepa hacerlo. Como les comentó Manuel y lo ratifiqué, yo he estado trabajando con organizaciones ganaderas desde hace ya más de 13 años y mucha de mi función ha sido capacitar a los vaqueros, a los productores, a los hijos de los ganaderos, a hacer muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Pero la prueba de fertilidad la tiene que hacer un profesional. ¿Por qué? ¿Qué implica hacer la prueba de fertilidad? Pues implica observar, hacer una inspección física del animal, del semental, revisar los aplomos,
revisar los testículos a vista todavía, revisar la estructura que parezca toro, revisar todo lo que pueda ser revisable. Si tienen una vaca en celo, si puede montar, si monta, si no batalla para montar. Una vez en la prensa, hay que revisar la temperatura. En esta zona, ustedes lo saben, somos una zona en que los problemas hemoparasitarios son muy frecuentes, y los problemas hemoparasitarios generalmente van a provocar fiebre, y la fiebre va a provocar que no exista producción de semen. La producción de semen, el ciclo de producción de semen tiene 60 días en promedio. Entonces, esta prueba de fertilidad la tendrían que hacer al menos 2 meses antes de que empiece la temporada de empare. Y si no funciona ese toro, pues habría la oportunidad o de conseguir otro toro que sí funcione, o de realizarle una segunda prueba 45 días después. También habrá que revisar tanto el prepucio como el pene. La vegetación en la zona implica que pueda haber muchas lesiones de este tipo que impiden que los animales protuyan el pene. No van a poder sacar el pene, por lo tanto no van a poder montar. Y esto no se ve si no se palpa y si no se observa cuidadosamente. No sé si lo alcanzan a ver ustedes, pero cuando vean el video ahí sí se va a ver. Los testículos. Hay que palpar los testículos. Este toro tiene un edema en un testículo y por lo tanto la producción seminal está comprometida en este toro. Entonces hay que palparlos, conocer la estructura de los testículos, cuál es la estructura normal, y cuando son anormales, bueno, saber cuál es la anormalidad. Y evidentemente, lo comentaba el doctor del Bosque, medir. Un toro de 1 año mínimo debe tener 30 centímetros de diámetro testicular. Toros que al año no tengan, o becerros que al año no tengan 30 centímetros, pues no serían candidatos a ser sementales. Entonces, esto tiene que estar registrado. Se colecta, bueno, pues se puede colectar de acuerdo al manejo del toro y a las condiciones, ya sea por masaje de las glándulas accesorias y de la próstata, ya sea por electroeyaculador, que es el método más usado, que es el que se muestra aquí, o por vagina artificial. De cualquier manera, de la manera que obtengan la muestra, pues habrá que contar o habrá que registrar cuánto fue el eyaculado, estimar la motilidad en un microscopio y hacer una tinción, y se van a contar 200 células para determinar anormalidades. Entonces, todos esos son competencias de la gente que sabe hacerlo. No cualquiera sabe hacerlo. Pero bueno. Ahora, con respecto a los métodos de diagnóstico de gestación, decíamos que casi el 30% de las personas, de los ganaderos, hace diagnóstico de gestación. Esto sí, he enseñado, no sé, algunos probablemente 100, 150 vaqueros a palpar. ¿Por qué? Bueno, pues esos son otros temas que no vamos a abordar el día de hoy. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico de gestación? La gestación mediante palpación rectal es el método más barato, se puede hacer con relativa facilidad desde los 42 días, y desde los 42 días y hasta que casi va a parir, pues es susceptible de hacer el diagnóstico de gestación.
Dependiendo de la etapa de gestación en que esté, pues es lo que va a encontrar quien se encuentre capacitado para hacerlo. Desde una vesícula amniótica hasta prácticamente ya la cabeza y las patas cuando están por parir. Pero curiosamente, bueno, al menos entre los vaqueros que he enseñado, donde más fallan es entre 4 a 6 meses de gestación. ¿Por qué? Porque el feto está en la cavidad abdominal y muchas veces no tiene la suficiente experiencia para determinar que en esa etapa está preñada. Entonces, pues si se tienen datos sería mucho más sencillo, o si se tiene un empadre controlado, pues sería mucho más sencillo hacer una prueba de diagnóstico de gestación. Y aquellas vacas que resulten que están vacías, sin miramientos, deberían irse al rastro. También se puede hacer con ultrasonido. Los equipos de ultrasonido por lo general son caros, aunque sean de muñeca, aunque no sean de tipo de consola como el que se ve en la imagen. Son caros, y la persona que lo va a hacer, el profesional que va a hacer este diagnóstico, pues también, además de saber palpar, tiene que saber interpretar la pantalla del ultrasonido. La única ventaja que le veo sobre el diagnóstico de gestación por palpación es que podrían saber el sexo del feto si lo hacen entre los 53 a 78 días, ahí creo que le puse de 60 a 80 días, que en algunos sistemas de producción podría ser importante saber cuál es el sexo de esa vaca del embrión, perdón, del feto que lleva esa vaca preñada. Es la única ventaja que le veo, porque de hacerlo a los 21 días, que es lo mínimo que se puede hacer, a personas que tienen entrenamiento lo pueden hacer 28, 30 días probablemente, no le veo tanta diferencia para el costo, pero bueno, es una opción. También se puede hacer si tuviesen un empadre controlado y quieren hacer la prueba de brucelosis y tuberculosis y aprovechar la sangre que toman para la prueba de brucelosis para hacer el diagnóstico de gestación. En México se ofrece este servicio. El Laboratorio Central aquí de la Unión Ganadera, el Laboratorio Central Regional del Norte, es creo que es la única empresa, no, es una de las únicas empresas en México que lo hace, pero tiene una limitante. Solamente para que los resultados sean fiables, se va a usar cuando la vaca ya tiene 73 días del parto. Si ya tiene 73 días posparto, puede utilizarse con toda seguridad y les va a detectar preñeces de 28 días o más. Entonces, esos son los métodos de diagnóstico de gestación que vamos a revisar el día de hoy. Finalmente, voy a hablar un poco acerca de la aplicación de las biotecnologías de la reproducción. Ya lo comentaba el doctor Del Bosque, estas no son para todo el ganado. Debería de ser solamente para aquel 2% que está en la punta de la pirámide poblacional de la raza específica o del núcleo. O bueno, también puede usarse para hacer cruzamiento si queremos ganar vigor híbrido, o si nuestro hato es demasiado pequeño para pagar, no sé en cuánto van los toros ahorita, creo que 38, 40 mil pesos. Si nuestro hato es demasiado pequeño, pues probablemente sería más económico usar inseminación artificial. Es la biotecnología más usada en el mundo.
cuando Michael Tivier reportó esta diapositiva, andaban sobre 100 millones, ahorita ya estamos sobre 130 millones de inseminaciones en el mundo. Es la primera generación de biotecnologías de la reproducción. La segunda generación, la transferencia de embriones in vivo, hablaba Tivier de 500,000 de embriones transferidos en el mundo. Actualmente andamos en 1.3 millones de embriones transferidos en el mundo, de los cuales 700,000 son por transferencia de embriones en fresco o en vivo, y el resto obtenidos por aspiración folicular y cultivados en el laboratorio, lo que le conocemos como fecundados in vitro, fertilizados in vitro. Entonces andamos ya sobre 1.3 millones de embriones en el año. Y la tercera generación, bueno, implica embriones sexados, la FIV, la clonación con células somáticas, y la cuarta generación, la transgénesis, que todavía estamos en forma incipiente. Cualquiera de estas, insisto, es para hacer más eficiente el uso del material genético valioso. Infraestructura. Lamentablemente, en México solamente tenemos 2 centros de procesamiento autorizados por Senacica, es decir, que cumplen la norma 027, que es el de la Unión Ganadera, y otro que no voy a decir porque la verdad no sé cómo esté funcionando ni cómo obtuvo la autorización. Entonces, para mis efectos, solamente el de la Unión Ganadera es el único centro de procesamiento autorizado para semen y embriones. Incluso tiene la autorización para exportación tanto del semen como de los embriones, si se cumple con los requisitos sanitarios del país destino. Y aquí es por lo que yo no sé cómo esté funcionando el otro. Esta es una lámina donde hace algunos años hicimos un muestreo de todos los toros que se vendieron en el programa de mejoramiento genético, y teníamos entre el 3% para Neospora hasta el 47% para IBR de anticuerpos. Después, el doctor Ramiro Ábalos y David Domínguez, el maestro David Domínguez, publicaron donde el IBR se fue casi al 60%, leptospirosis cercano al 40% y Neospora como el 20%. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de estas enfermedades? Bueno, porque aquí es donde todos los jóvenes que nos escuchan, que nos ven hoy, tienen un amplio potencial, que deberán de estar capacitados para enfrentar el desafío que se enfrenta con el diagnóstico de estas enfermedades. No es fácil, ha sido un proceso largo de la implementación de los medios y los procesos para hacer un diagnóstico preciso. Se enfrenta uno con muchos obstáculos de todo tipo, pero bueno, es lo que hemos podido ofrecer tanto a los ganaderos de Nuevo León como de todo México. Con esto termino mi participación este día y les doy las gracias.